Hola a todos, vamos a hacer una lectura comentada del tema 14, la dictadura de Primo de Rivera, otro de los clásicos de la EBAU, un tema muy redondico y muy fácil. Vamos a comenzar leyendo la introducción. Cánovas concebía la política como el arte de llegar a acuerdos sin tener que recurrir a la violencia ni al intervencionismo militar. Sin embargo, su sistema comenzó y acabó con sendos golpes de Estado, el de Martínez Campos y el de Primo de Rivera. Primo, a su vez, se creía en la estela del regeneracionismo, pero solo pudo pacificar el país y desatascar la economía a la manera autoritaria, acabando con el juego democrático y resucitando la censura y el miedo. A pesar de que coincidió en el tiempo con la aparición de otros regímenes autoritarios en la Europa de entreguerras, la dictadura de Primo no puede entenderse sin conocer sus raíces específicamente españolas. El desmoronamiento del artefacto político ideado por Cánovas a partir de las sucesivas crisis nacionalista, obrera, religiosa y militar. En lo que sigue intentaremos un resumen de este corto pero convulso periodo de la historia española, cuya sombra se proyectará en las décadas siguientes. Bueno, como veis, comenzamos hablando de que la dictadura de Primo de Rivera lo que hace es terminar con el sistema de la restauración o sistema canovista, como le hemos llamado en este curso. Recordad, el tema 12 y el tema 13 son el sistema canovista. El tema 12 sería el auge del sistema canovista y el tema 13 la crisis. Bien, pues el 14 Primo de Rivera es el final de ese sistema, porque Cánovas había ideado un sistema donde los militares no intervenían y donde el rey no intervenía y ese tipo de cosas. Entonces con Primo de Rivera se acaba ese sistema, ¿de acuerdo? Además de las sucesivas crisis que se mencionan ahí. Bueno, vamos a leer el desarrollo. Miguel Primo de Rivera era el capitán general de Cataluña y durante varios meses había estado con otros militares para acometer un golpe de Estado. El 12 de septiembre de 1923, cuando ya estaba seguro de sus apoyos, entregó a la prensa el manifiesto al país y al ejército españoles, en el que enumeraba los problemas que atenazaban a la patria: terrorismo, comunismo, impiedad, separatismo, inflación, inmoralidad. Acto seguido declaró el estado de guerra. El gobierno solo supo reaccionar acudiendo al monarca, quien se puso del lado de los golpistas. Alfonso XIII les cedió el poder. Tan solo el Partido Comunista, la CNT y algunos intelectuales se opusieron de manera manifiesta al golpe, por lo que fueron los primeros en ser perseguidos y encarcelados. Bien, un poquito de historia, la fecha en la que se declara el golpe de Estado, los problemas que cita Primo de Rivera como los que aquejan a la patria, la atenazan a la patria, ¿vale? Que si los miráis no parecen muy diferentes al argumentario que escuchamos a veces en la televisión. Casi no es que no se le pongan de frente contra su golpe, es que como vimos en la conclusión del tema anterior es que muchas no le hacen ni caso directamente a Primo de Rivera. La gente no lo ve como un problema en una España que está en crisis a prácticamente todos los niveles. La desafección de la gente con respecto a la política y a lo que pasa en las esferas de poder es prácticamente total. Bien, vamos a leer el siguiente párrafo. Comenzó entonces el primer periodo de su dictadura, que se conoce como Directorio Militar, del 23 al 25, pues el gobierno estaba compuesto íntegramente por oficiales de su confianza. Como ya hemos dicho, su primera medida fue anunciar el estado de guerra para restaurar el orden público. Recortó libertades, censuró a la prensa, menos al periódico La Nación, que se convirtió en su instrumento de propaganda, e institucionalizó al Somatén, un cuerpo paramilitar muy temido por su violencia. Igualmente, suspendió la Constitución de 1876, disolvió las Cortes y prohibió los partidos políticos. Sustituyó a los gobernadores civiles por militares para asegurarse el poder en todas las provincias. Prohibió las manifestaciones culturales regionalistas, idiomas, banderas e himnos como el Segadors.
se reservó el derecho a elegir a los alcaldes para acabar por fin con el caciquismo. Los nuevos alcaldes debían ser gentes sanas, esto es, sin ninguna vinculación política anterior. Eso sí, debían pertenecer al único partido legal, el recién creado Unión Patriótica. Esta era, pues, su manera antipolítica de regenerar España. Frente a todas estas medidas que acabarían siendo muy impopulares, siempre hizo valer su éxito más celebrado, la derrota definitiva de Abdelkrim tras el desembarco de Alhucemas. Esta victoria parecía zanjar el problema marroquí, pero espoleó al sector africanista del ejército, que sería decisivo a partir de ahora. Bueno, los 2 primeros años de Primo de Rivera perdón, son una dictadura militar en la que él deshace, por así decirlo, el sistema liberal español, ¿no? Incluso se carga su constitución, la más longeva de la historia de España, del 76, ni más ni menos, y es un antipolítico, es un discurso, hoy le llamaríamos populista, ¿no? que habla de que los políticos, por definición, están corruptos, ¿no? Entonces hay que sustituirlos, claro, por unos que no hayan tenido vinculación política anterior, ¿de acuerdo? Vemos también su intento de arrasar con el regionalismo, se llama en aquel momento, hoy le llamaríamos nacionalismo, y todo ello, todas estas medidas que en teoría deberían generar críticas a su persona, en realidad él siempre se escuda en que es un héroe militar porque ha acabado por fin con el gran rebelde marroquí, ha pacificado Marruecos al acabar con Abdelkrim tras el desembarco en Alhucemas gracias a la ayuda del ejército francés. Bien, seguimos leyendo. Pacificado Marruecos y restablecido el orden público, la dictadura viró hacia el llamado Directorio Civil del 26 al 30, en el que se intentó consolidar políticamente el régimen. En el gobierno, además de militares, entraron civiles como el político Calvo Sotelo o algunos oligarcas afines. España se benefició del auge de la economía occidental durante los llamados felices años 20, y la propaganda se encargó de asociar esta época a las bondades de la dictadura. El fuerte intervencionismo estatal estaba inspirado en el modelo fascista italiano. Este estado proteccionista restringió las importaciones y creó empresas como CAMSA para asegurarse el monopolio del petróleo. El Estado era también paternalista. El Ministerio de Trabajo tutelaba los proyectos de sus empresarios y velaba por las condiciones de trabajo de sus obreros. Notad por favor ese sus que está en cursiva, si queréis vosotros ponerlos en comillas, para que se marque este espíritu paternalista. Disculpadme, sigo leyendo. La organización corporativa nacional, copiada de la Italia fascista, integraba a los patronos y los obreros en comités paritarios para resolver los conflictos. Así se redujo el número de huelgas, que no repuntó hasta el final del régimen. La CNT se refugió en la clandestinidad, pues sus locales habían sido cerrados y su periódico Solidaridad Obrera clausurado. Sin embargo, la creación de la FAI supuso la vuelta de los atentados anarquistas al final del régimen. Bueno, hemos hecho una lectura del periodo del Directorio Civil hasta el 30, donde recordad que en clase lo explicábamos así. Imaginaos en el primer directorio militar a Primo de Rivera con su puño muy apretado, y en este periodo el Directorio Civil soltando un poquito el puño, intentando no apretar tanto, ¿vale? Creando un poquito un estado fascista, paternalista, intervencionista, etcétera, que va a hacer que un dictador militar que no ejerce su dictadura con fuerza, pues al final no va a sujetar el país como a él le gustaría. Bien, seguimos leyendo en el siguiente párrafo. En 1927, Primo de Rivera intentó una reorganización del Estado y para ello convocó una Asamblea Nacional Consultiva, que debería elaborar un proyecto de constitución. Pero su intento de perpetuar legalmente el régimen no funcionó y comenzó su apresurada decadencia. La oposición se hizo cada vez mayor, incluso dentro de su entorno. Entre sus críticos podemos distinguir varios grupos: los políticos canovistas, ante los que había perdido el crédito, intelectuales como Valle Inclán o Azorín, que disparaban sus dardos desde las tribunas,
Los estudiantes, especialmente tras la ley de la reforma universitaria que favorecía la enseñanza religiosa, el ejército, que llegó incluso a intentar sublevarse de la mano de Sánchez Guerra, lo que demostró que la dictadura era ya un gigante con pies de barro. A todo ello hay que sumar las consecuencias de la grave crisis económica mundial del 29, que el gobierno no supo amortiguar. En este contexto, Primo de Rivera preguntó a sus capitanes generales si seguía teniendo el apoyo de su ejército. Le contestaron con frialdad y él entendió que su tiempo se había acabado ya. Dimitió ante el rey en enero de 1930 y se fue a París, donde murió 2 meses después. Bueno, los 3 periodos de la dictadura de Primo de Rivera: el directorio militar, el directorio civil y la decadencia absoluta del régimen, cuando va perdiendo apoyos, ya la gente le critica abiertamente desde los periódicos, los intelectuales, los estudiantes, los militares, etc. Al final pide una especie de moción de confianza, se la niegan y él entiende que se tiene que ir. Se va y entonces el rey coloca a otro militar. Vamos a leer el último párrafo. Alfonso XIII nombró presidente del Consejo de Ministros a Dámaso Berenguer, al que le encargó la imposible tarea de capitanear la transición a un régimen democrático. Imposible porque su dicta blanda siguió unas políticas económicas y sociales anacrónicas. Y lo que consiguió fue desatar una creciente oposición antimonárquica. Berenguer dimitió a finales de 1930. Le sustituyó el almirante Aznar, con un gobierno promonárquico que se vio forzado por los partidos de la oposición a convocar unas elecciones municipales limpias. Como es sabido, las elecciones se iban a convertir en un plebiscito a favor de la República. Bueno, el último párrafo estamos casi anunciando ya la República, porque los 2 militares que van a gobernar España, Berenguer con su dicta blanda y Aznar, no van a conseguir que la gente recupere su confianza básicamente en el rey y en un sistema, el canovista, que ya se ha derrumbado, ¿vale? Entonces llega el momento de fundar un nuevo estado, fundar la República. Bien, vamos a leer la conclusión. Miguel Primo de Rivera se había presentado a sí mismo como un regeneracionista e incluso aseguró que su directorio solo duraría 3 meses. Sin embargo, luego quiso institucionalizar su régimen, como había hecho en sus propias palabras, inspirador y maestro Mussolini. De Il Duce, esto es de Mussolini, asimiló también su gusto por la propaganda y la grandilocuencia, pero no encontramos muchas más semejanzas con el fascismo italiano. La dictadura de Primo de Rivera fue más bien un régimen burocrático y represor, con cierto espíritu paternalista en la cuestión obrera, proteccionista en la economía y muy conservador en la cultura. Muy diferente fue, sin embargo, cómo se vio él mismo, como un cirujano de hierro, un revolucionario desde arriba, un salvador de la patria, como se verá después su hijo. Sea como fuere, lo cierto es que a su marcha, los problemas que creyó erradicar habían reflotado con fuerza y España se adentraba entonces en uno de los capítulos más oscuros de toda su historia. Bueno, esta introducción, en realidad este tema es un tema estructuralmente estándar, por así decirlo. La conclusión, lo que hacemos es una visión general de este dictador, ¿vale? Vemos cómo es la dictadura y luego cómo se veía a sí mismo, como estaba en la estela de los regeneracionistas como Maura, Canalejas, etc. Aunque él fue evidentemente un dictador no tan fascista como podría parecerlo, porque copia mucho la grandilocuencia de Mussolini, etc. Pero en realidad es un estado más bien paternalista e intervencionista, no fascista. Bien. Pues nada, un tema muy bonito y muy sencillo y muy potente. O sea que si os sale, alegraos. Un saludo a todos.